no termina de arrancar. Y la inseguridad tiene mucho que ver con esto. De hecho, veníamos levantando, hubo la Copa Libertadores, por ejemplo, y muchos negocios comenzaron a salir nuevamente, ¿no? Comenzaron a invertir, comenzaron a vender, y sin embargo viene a renglón seguido el estado de excepción, que más viene a significar un estado de decepción, porque finalmente hoy, ayer mejor dicho, ya están acortando el espacio para que la gente, para el toque de queda, y sin embargo, como usted bien lo dijo, economista, siguen habiendo los asesinatos, siguen habiendo los crímenes. Hoy por hoy los policías no pueden andar solos, tienen que andan como 3 carros, 12 policías. Las motos andan de 20, de 40, los UPC están atrincherados porque simple y llanamente la delincuencia no es controlada en ningún momento. En estos días que llevamos en el estado de excepción o de decepción, no ha habido cambios profundos. No ha habido la participación de la Asamblea. ¿Dónde está su aporte en los cambios en leyes? No hay el endurecimiento de penas, no hay la revisión del tutelamiento a la acción policial para que pueda actuar adecuadamente contra los delincuentes. Usted no encuentra ninguna revisión en el Código Penal, que ya se debería comenzar a tratar, aunque es duro, pero ya se debería comenzar a tratar los delitos que cometen los menores de edad. Porque si un menor de edad comete un delito que es de adulto, debería ser tratado de otra manera y no ir simplemente a medidas socioeducativas. Es decir, a charlas y cosas así, cuando ya vemos hoy por hoy sicarios de 16, de 15 años. Claro, producto de una situación social de abandono en la que usted se encuentra más de 300.000 chicos que están en la extrema pobreza, que están abandonados en las calles y que el gobierno no los atiende con ningún programa y por lo tanto terminan siendo reclutados por estas bandas que los entrenan, que los concientizan hacia estas ideas de crimen, de delincuencia. Entonces, hoy solamente se ha echado abajo una parte del pabellón de la cárcel, pero en el fondo no ha habido nada más. Entonces, frente a esta situación en donde no hay cambios profundos, la economía no termina de despegar. El precio del petróleo puede estar alto, pero seguimos consumiendo combustibles fósiles y estamos perdidos y está perdido el gobierno en una negociación con los indígenas que no lleva a ningún lado, cuando deberíamos estar pensando en las energías saludables, en las energías limpias, en coger toda esa electricidad que estamos produciendo en el Ecuador y comenzar a transformar el sistema hacia los carros eléctricos para que el taxista que gasta hoy 40, 80 dólares en combustible gaste 2 dólares o 5 dólares máximo diario y hacer esos cambios profundos que necesita el Ecuador. Y este esquema se ve reflejado en una proforma presupuestaria que proyecta un crecimiento del Ecuador del 3.1%, pero que es un crecimiento en indicadores, pero en realidad a los diferentes sectores no se les da la tranquilidad para poder trabajar, para poder generar realmente los ingresos que deberían estarse dando, y con esto empleo, salud, seguridad, ¿no? Por supuesto, y la posibilidad de que haya trabajo para la gente. Un saludo para Andrés, el chino Sotomayor, nos escuchan, nos informan de que al entrar a las 8 hay una banda también. También nos informan al doctor Fabricio Bassanini, buenos días. Tremendo tráfico en la vía Daules, después de la penitenciaría nos informan, tremendo tráfico. Pero ante ese panorama, mi querido doctor, estamos conversando con el doctor Galo Cabanilla Guerra,
experto económico y líder de la plataforma Piensa Ecuatoriano. 21 minutos para las 8 de la mañana. Ante ese escenario, ¿qué pensar en la inversión extranjera? Muy difícil pensar en la inversión extranjera, cuando ni siquiera se están abriendo las opciones. Como le digo, si nosotros hablamos de energía limpia, cuidamos el medio ambiente y hablamos de las hidroeléctricas, por ejemplo, y comenzamos a transformar el sistema en donde ya las gasolineras con combustibles fósiles, es decir, con gasolina, etcétera, ya los dispensadores, ya haya también conexiones para los carros eléctricos. ¿Usted se imagina la inversión que puede venir al país a nivel nacional en ese cambio que le va a generar al Ecuador un ingreso económico importante? ¿Usted se imagina si comienza el gobierno a utilizar el presupuesto? Porque esto se trata de inyectar dinero a la economía. No estamos hablando de los excesos que hubo anteriormente en donde la economía dependía del gasto público. Estamos hablando de inyectar tan solo el dinero que está en el presupuesto general del Estado. El presupuesto se ha gastado en un 56%. Tiene usted un 40% que no lo están usando. ¿Por qué? Por ineficiencia e ineptitud de parte de los ministros que no generan que no están debidamente, o sea, que no están trabajando, pues, que no están implementando los proyectos que necesita la ciudadanía en sus diferentes sectores. Vea usted el caso de la Policía Nacional, nada más. Es negligencia, porque lo que usted dice es grave, que no se ejecute, estamos cerrando el año, y no se ejecute el 40% del presupuesto. 60. Se ha utilizado el 56, casi el 60. Es negligencia. Es ineptitud, porque estamos hablando de recursos, sobre 35 mil millones de dólares del presupuesto general del Estado, el 40%, estamos hablando de casi 12 mil millones de dólares que no se utilizan. Así es, señor. ¿Y usted sabe cuánto utilizan en el presupuesto digamos, cuánto gastan para medio ayudar a 12 mil niños de la cantidad de 300 mil, y deben ser muchísimos más, niños y familias que están abandonados? 12 millones de dólares. ¿Cómo están los policías? Desarmados. La policía no usa su presupuesto y lo sacan como una excusa. Pero usted sí sabe quién es el comandante general de la policía, pues. No. El presidente de la República, pues. Así pues. Y de las Fuerzas Armadas igual, claro, tiene razón. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Ah? Pero hay una situación economista, doctor Cabanilla. 12 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8. Mire, no sé si tiene algo de lógica, podría tener, pero a un costo bárbaro. Da la impresión de que el presidente de la República, ante la fase económica mundial, quiere hacer aparecer al Ecuador como un país boyante económicamente. ¿Pero a qué costo interno? Internacionalmente, supuestamente, estamos cubriendo todas nuestras deudas, estamos honrando nuestras deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero internamente no estamos muriendo en un vaso de agua. Definitivamente podría ser así, y a lo mejor él dice, bueno, tendremos que sufrir tremendamente por 1 año o 2 años, y en el 24 estaremos realmente bien. ¿Usted cree que puede hacer eso? Bueno, pero si llegamos vivos, pues. El problema es que con esta inseguridad, con la cantidad de muertos que hay en las calles todos los días, cuando abalean a la policía, cuando los niños fallecen, cuando matan fiscales, jueces, a cualquier persona, ponen explosivos, estamos viviendo una situación en la que simple y llanamente el gobierno ha perdido el control y no tiene la firmeza para tomar las decisiones que debe tomar. Y ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador, cuando se necesita realmente tomar decisiones delicadas, poner a trabajar a la inteligencia y la contrainteligencia, adelantarse a lo que están haciendo los bandidos, no que los bandidos sepan más que ellos, darle el armamento necesario a la policía y a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas puedan repeler al narcotráfico y a todas las bandas que existen, y todos el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, etcétera, que viene por la frontera. Y la policía también, para que pueda repeler y cuidarse, no solamente ellos, sino cuidar a los ciudadanos.
hay una antítesis y una relación contradictoria con este argumento del presidente de la República de tratar de sostener muy buenos indicadores en el aspecto económico a nivel internacional. Porque el que desbarata cualquier circunstancia de esos buenos indicadores es lo que estamos viviendo. Así es. Porque usted es inversionista, usted es extranjero, y le llega la información de lo que está ocurriendo aquí en el país. Podemos tener muy buenos indicadores, yo no me meto ahí. Lógico. Como ocurre internamente. Lógico. Por ejemplo, en Quevedo, una franquicia de helados importante que tenía 2 locales, pero lo asaltaban 2 veces por semana. Ya cerró las puertas. Gracias, Quevedo. Oiga, hubiera sido bueno que solamente lo asalten. Y la vacuna hoy por hoy, la vacuna que están pagando, grandes empresarios están pagando, evidentemente no voy a mencionar sus nombres, pero hoy por hoy, para que sus locales puedan estar en las diferentes partes, deben pagar vacunas de hasta $5,000. Sí. Y hoy por hoy ya se debe discutir con seriedad también el tema del porte de armas, pero lógicamente cumpliendo con requisitos, siendo que la persona que opte por un arma debe tener el entrenamiento adecuado, debe tener el conocimiento adecuado y psicológicamente también estar preparado para cargar un arma. Entonces, a ese punto tenemos que llegar estratégicamente para defendernos de un crimen organizado, de unas instituciones públicas infiltradas y que están hoy por hoy políticos, inclusive políticos que están hasta optando nuevamente por ser candidatos, pues, cuando han sido sentenciados en diferentes temas. Entonces, cuando tenemos infiltrado toda esta situación, la ciudadanía tiene que pensar en recuperar el poder de la gente, unirse por la patria y sacar adelante al Ecuador, pensar en un Ecuador del futuro, construir ejes claros en temas de inclusión, de seguridad, de salud, de educación, de mujeres, en la parte de los niños propiamente, de la alimentación, la nutrición, los artistas. Usted ve en este momento, por ejemplo, el tema de los artistas. Están absolutamente los artistas nacionales abandonados. Todo. Los actores Ahora, no tienen oportunidades. Ahora, doctor, ante este panorama que nos ha indicado usted, nos ha explicado, 13 minutos para las 8, económico y de seguridad, que no es desconocido, todo el mundo lo conocemos definitivamente. ¿Cuáles serían los planes para poderlos solucionar? ¿Cuál sería un planteamiento para poder solucionar? Bueno, claramente el trabajo, como decía, de inteligencia, yo quería poner a trabajar, hacer los cambios debidos en inteligencia y contrainteligencia, para poder conocer todo el esquema delincuencial exactamente. Segundo, tomar el control de las cárceles, fundamental, porque si usted no para el ciclo vicioso de la delincuencia, esto va a seguir aumentando y va a ser peor. ¿Y cómo lo para? Lo para en la cárcel, pues. Pero para eso necesita el control de la cárcel, y el control de la cárcel no se lo recupera sacando a los presos a coger sol. Se lo recupera con una fuerza que debe tener un carácter militar, y esa fuerza que debe ser, aparte de la policía y aparte de las Fuerzas Armadas, entrar con con las debidas leyes que le permitan accionar sobre estos señores delincuentes que no tienen derechos, pueden tener derechos humanos en general, pero que han perdido sus derechos civiles por los actos de delincuencia por los que han sido sentenciados. Y por lo tanto, al tomar el control de las cárceles, para que cuando cometan los delitos, no regresen a un resort como están ahora, que tienen comisariato, venta de celulares, que tienen fiestas, etcétera. Retomando el control de las cárceles, usted para ese círculo vicioso. ¿Y en la parte económica? En la parte económica, usted necesita ejecutar el presupuesto general del Estado. Me preocupa que en la proforma presupuestaria han disminuido el presupuesto de la seguridad, han disminuido el presupuesto de salud, han disminuido el presupuesto social, solamente porque no se ha gastado. ¿Y quiénes son los culpables de que no se haya gastado? Los mismos ministros, o sea, el mismo gobierno. Y se necesita mantener la seguridad
para que los negocios puedan funcionar normalmente, todo tipo de negocios, porque afecta a todo el mundo la inseguridad. Usted dirá, no, pero es que el estado de excepción afecta a los restaurantes, afecta a las discotecas. No es verdad. Le afecta también a las organizaciones, a los eventos públicos que se iban a realizar. En el caso de las universidades, los chicos no pueden asistir con tranquilidad a la universidad presencialmente, sino que tienen que volver a la modalidad online. Pero el problema es que el internet es pésimo. En la cárcel tienen un internet de primera. Ahí sí se comunican de lo lindo, pero en cambio el internet que tienen los chicos para estudiar no sirve para nada. Entonces, nosotros necesitamos económicamente inyectar dinero a la economía. En este momento se necesita inyectar dinero a la economía y darle tranquilidad a la economía para que pueda trabajar. Recuerde usted que más del 90% de las empresas son familiares y nosotros vivimos mucho del comercio, de la agricultura, vivimos del turismo y todos esos sectores están menoscabados precisamente por esta situación. Y tiene el gobierno que ponerse a gastar en este momento, a utilizar el presupuesto y debe declararse un estado de emergencia amplio, pero para hacer cambios profundos en el Ecuador. Y estos cambios también tienen que ver con la economía. Como le digo, debemos utilizar mejor los recursos que ya el Ecuador tiene y con los que cuenta. 9 minutos para las 8 de la mañana, 9 y las 8, con el doctor Galo Cabanilla, experto económico y líder de la plataforma Piensa Ecuador. Pasando a otro tema, mi querido doctor. ¿Cómo va la plataforma Piensa Ecuador? Bueno, excelente, una gran receptividad en todo el país con las directivas provinciales que se están organizando para la recolección de firmas para formar el nuevo partido Piensa Ecuatoriano. Este partido Piensa Ecuatoriano, que es una alternativa diferente para los ecuatorianos. Estamos invitando a todos aquellos, no importa el color que tengan, amarillo, verde, azul, lo que sea, estamos invitándolos a que se unan bajo la bandera de Piensa Ecuatoriano para luchar juntos por los objetivos nacionales, porque finalmente los objetivos son comunes. Somos ecuatorianos todos. El problema de la inseguridad los tenemos todos, independientemente del partido en que estén. El problema de la salud lo tenemos todos. Y es así que nosotros invitamos a aquellos, si es que sus estructuras partidistas no se los permiten, no les permiten actuar, no atienden sus necesidades, los invitamos a formar parte de Piensa Ecuatoriano y así poder construir un Ecuador del futuro, buscando la unidad por la patria. Y eso lo sentimos nosotros cuando visitamos las diferentes provincias y nos dicen, sí, necesitamos algo nuevo. Ya la política está llena de propuestas caducas, de candidatos eternos que se presentan cada vez y cuando a las mismas elecciones. Se necesitan personas diferentes, con conocimiento, que vengan de la academia y nosotros por eso trabajamos con la academia, con estudiantes universitarios de las federaciones estudiantiles, de las asociaciones estudiantiles, organizaciones de pueblos montubios, sociales, etcétera, para unirnos en función de lo que necesita el país. Y eso nos ha dado mucha alegría. Venimos trabajando desde el 2019, hemos venido construyendo esa plataforma y tenemos un plan de gobierno para, a partir del 2025, cambiar al Ecuador en 4 años y en esos 4 años proyectarlo para 25 años más. Y esto va a incluir seguramente una propuesta de asamblea constituyente. ¿Por qué una asamblea constituyente? Porque esta constitución debe cambiar para darle las oportunidades al Ecuador, para generar este nuevo esquema que necesita el país para salir adelante, que no es un esquema en donde el país se encierra, sino es un esquema en donde el país aprovecha las oportunidades que tiene de acuerdo a sus recursos y de acuerdo al talento de su gente. Ok, mi querido doctor, economista, ¿algo más? Una golondrina no hace verano, mi querido doctor. En realidad, porque las propuestas son buenas en el aspecto individual. Así es. Pero usted y todos nosotros conocemos que, desgraciadamente, esa relación individual tiene que siempre tratar de coordinar con otras voluntades.
Pero usted sabe, economista, que cuando uno conversa con las organizaciones estudiantiles y los chicos le dicen, estoy de acuerdo con eso. Cuando uno va al mercado y se encuentra con la gente y conversa con ellos y le dicen, estoy de acuerdo, tenemos que cambiar, ya no puede seguir esto así. Cuando vamos a hablar con los agricultores, dicen, sí, necesitamos gente nueva, necesitamos cambiar. Algo está pasando en el Ecuador. Algo está pasando en el Ecuador. Entonces, la percepción de que puede ser una idea individual se pierde claramente o se nota claramente que no es así. Lo que pasa es que el sistema político ha estado... Es que claro, esa es la coyuntura, la relación política, porque coincidimos, todos nosotros queremos un cambio. Todos nosotros queremos un cambio, pero para poder ejercer ese cambio necesitamos una acción de carácter político. Y desgraciada y lamentablemente en el aspecto político uno te encuentra zancadillas un poco de perversos. Unámonos para cambiar eso. Tenemos que, con nuestro aporte, con nuestra capacidad, vamos a lograr que ya no sea una golondrina, que sean 2, que sean 3, que sean 4, que sean 5. Nosotros lo sentimos en el Ecuador. Por eso tenemos ese respaldo, por eso es que después de 4 años, porque esto no es una novelería que surge de un momento a otro, nosotros arrancamos como un colectivo haciendo propuestas académicas, sociales, que fueron públicas inclusive, para que los gobiernos de turno puedan tomarla como una idea, y de ahí hemos venido sumando, y eso significa que el Ecuador sí quiere cambiar, y debemos darle esa oportunidad. Ojalá. Ok, doctor, le agradecemos mucho. Le dejamos con las últimas palabras al doctor Galo Cabanilla Guerra, experto económico y líder de la plataforma Piensa Ecuatoriano. Vamos a recuperar el poder de la gente, lo cual significa tener un gobierno que no gobierne de espaldas al pueblo, sino de frente a la gente y con las necesidades de la gente. Hay que pensar claramente que el cambio en el Ecuador pasa por una nueva generación. Y esa generación tenemos que ser nosotros. Estamos en el punto para que, buscando la unidad de la patria, logremos hacer que el Ecuador del futuro sea diferente, sea mejor. Y nosotros sentimos esa voluntad de la gente, lo sentimos en las calles, lo sentimos en las provincias, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste del Ecuador. Y por eso los invitamos a todos a participar de este cambio. No tiene que ver con una bandería política necesariamente, sino a unirnos hacia un objetivo común, que es mejorar, cambiar, hacer el Ecuador del futuro. Muchas gracias al doctor Galo Cabanilla, líder de la plataforma Piensa Ecuatoriano. De última hora, la Fiscalía General del Estado informa la fuga de 4 adolescentes del Centro de Adolescentes Infractores, ubicado en las calles Cuenca y Babahoyo, aquí en Guayaquil. Entre los evasores estaría el autor de la muerte del fiscal Edgar, ahí en la plaza de la Merced. Lo que usted decía, doctor. Lo que acabamos de hablar. Sí, doctor, ahí está, una gran verdad. Una gran verdad. Ahí es duro decirlo, ¿ah? Es duro, pero es una gran verdad. Es una gran verdad. ¿Cómo fugan esos muchachos?